Hola, mi nombre es Gabriela Vega, soy estudiante de artes visuales. Les doy la bienvenida a la actividad de reconocimiento del curso de pintura digital, en la que hablaré en un primer momento de la vida y obra de William Turner y luego de las relaciones que se dan entre la pintura tradicional y la pintura digital. Primero, haré un breve recuento sobre el movimiento que enmarca la obra de William Turner. Aunque el romanticismo es, según Campas y González, una actitud histórica consciente que afecta a la vida y al arte desde finales del siglo XVIII, este movimiento se desarrolló principalmente en el siglo XIX. Surge como una oposición al neoclasicismo, donde los artistas e intelectuales buscan nuevas temáticas y se da una ruptura de la tradición. Renace lo gótico, predomina la exaltación del paisaje sublime, la expresión de la subjetividad, de la emoción y de la imaginación. Intelecto y emoción, he ahí los dos términos que el romanticismo histórico plantea como contrarios y entre los cuales hay que buscar una síntesis. Me parece importante traer a colación esta cita de los profesores de la Universitat Oberta de Cataluña, pues es en la contradicción que suponen estos dos términos que se da el romanticismo. Entonces, como dicen Campas y González, la gran revolución que experimenta la pintura se produce fundamentalmente en el paisaje, que era despreciado por los clásicos como género inferior. El cambio supone, en primer lugar, pintar la naturaleza por sí misma y traducir un estado de ánimo haciendo que el artista transmita su emoción al espectador mediante su incorporación a la obra. Y en segundo lugar, anteponer el color al dibujo, identificado como el elemento racional que los neoclásicos consideraban esencial en la pintura. Habiendo entendido a grandes rasgos cuáles eran las motivaciones de los artistas del romanticismo, haremos un breve recorrido por la vida y obra de Joseph Mallord William Turner, uno de los más grandes expositores de este movimiento artístico y de su época. De acuerdo con la Tate Britain, que guarda en su colección la gran parte de la obra de Turner, este pintor de paisajes e historia, maestro dibujante y acuarelista, viajero incansable, poeta y docente, ejemplifica la energía, la imaginación y el espíritu inquisitivo de su tiempo. Otros pintores contemporáneos representantes del romanticismo fueron Heinrich Fuseli, William Blake y John Constable. Joseph Mallord William Turner nació en Londres en 1775. A los 14 años comenzó sus estudios artísticos en las escuelas de la Royal Academy. De acuerdo con David Blaney Brown, desde mediados de la década de 1790 se instaló en la rutina que mantuvo durante gran parte de su vida: hacer giras en verano y trabajar en el estudio en los meses de invierno, ya fuera para las exposiciones del año siguiente, para obras por encargo o para el grabador. Turner expuso sus acuarelas en la Royal Academy desde 1790 y hasta el 96, año en el que envió su primer óleo, Fisherman at Sea. Ya en esta pintura se puede notar el espíritu revolucionario del artista, que no quería seguir los cánones clásicos de la pintura. Para Blaney Brown, su tema marino señala ambiciones más amplias como pintor y su negativa a ser encasillado como topógrafo. En los años siguientes, las temáticas de las obras que exhibió se diversificaron en historia, literatura y mito, desafiando los estilos de los viejos maestros y demostrando rápidos avances en la técnica. A partir de la década de 1810, Turner ya era un artista de renombre. En los años siguientes haría varios viajes por Europa, incluyendo a Venecia, Roma, Nápoles, los Países Bajos, Alemania y París. Durante sus viajes realizó miles de dibujos, estudios, pinturas y acuarelas. Como bien dice la Enciclopedia Británica, Turner utilizó el poder de las fuerzas naturales para dar dramatismo a los acontecimientos históricos. Tal es el caso de obras como la que vemos en pantalla, de 1812, o como la siguiente,
en la que Turner presenció desde un bote el incendio del Parlamento en 1834. Esta obra, según Campazzi González, marca una etapa decisiva. El artista crea la imagen móvil de un universo compuesto de agua, de claridad, de humos incandescentes y de nubes. La línea del horizonte, abierta por la mancha resplandeciente del incendio, evoca un espacio ilimitado. Los objetos se disuelven en la atmósfera. Nacida de una observación precisa, la obra ofrece un espectáculo fantástico. En ella no aparece definida ninguna forma y del equilibrio de las masas rojizas surgen inmensas extensiones. Este estilo será insignia en la obra de Turner. Según Campazzi González, en su obra Rain, Steam and Speed, The Great Western Railway, Turner representa en el contexto de la pintura inglesa un intento aislado y vanguardista de expresar la luminosidad y el carácter atmosférico del espacio por medio del color. Incluso por el tema elegido debe considerarse como un ejemplo de la personalidad progresista de su autor, el cual opone un símbolo de la técnica moderna, el ferrocarril, a las viejas fuerzas de la naturaleza. El procedimiento efectista del cuadro, compuesto por amplias manchas de color, toques puntillistas y rasgos esgrafiados en la masa pictórica, no tiene precedentes en la tradición paisajística. Para los autores, la visión de Turner se convierte en cósmica. En sus últimos cuadros, lo único que resulta diferenciado es el movimiento engendrado por el juego del pincel y la disposición de los colores, cada vez más transparentes. Se trata, en realidad, de obras abstractas, de un lirismo prodigioso. Creación de un visionario, el paisaje se reduce a un espacio fluido que parece nacer de la luz. Turner no pretende, como los impresionistas harán más tarde, captar la vibración de la luz y fijar el momento. No llega a la naturaleza, sino que parte de ella para manipularla, para transfigurarla en un sentido poético. Es un arte de color puro que experimenta sobre la realidad para empujarla hacia la abstracción. Hay en ello una postura romántica muy propia de su tiempo, dado que el romanticismo es el triunfo de los impulsos y los sentimientos individuales, de la independencia personal. En 1849, la salud del artista comenzó a deteriorarse y en el 51 murió de cólera. Fue enterrado en la Catedral de San Pablo, en Londres. Su legado a la historia del arte es inconmensurable, siendo uno de los más importantes referentes paisajísticos de los últimos 200 años. Heredó su obra a la National Gallery de Londres y hoy en día la Turner Collection pertenece también a la Tate Britain. Como dijo Gombrich, la naturaleza transluce y expresa siempre emociones humanas. Nos sentimos pequeños y abrumados ante fuerzas que no podemos gobernar, por lo que nos vemos impulsados a admirar al artista que ha tenido a la merced suya las fuerzas de la naturaleza. En esta segunda parte hablaremos de la pintura tradicional versus la digital.
El arte digital ha evolucionado enormemente en los últimos 30 años, y aunque hoy en día pareciera que la forma más lógica de existencia es la digital, esta forma de arte tiene mucho que envidiarle a la pintura tradicional. Después de todo, el ser humano ha pintado sobre superficies desde tiempos inmemoriales. Esta cualidad tangible de la pintura tradicional es una de las más evidentes. Cada textura, la experiencia de mezclar los colores, cada resultado son características únicas de la pintura tradicional. Además, aunque sí pueden existir limitantes en cuanto a materiales, no se depende exclusivamente de la tecnología ni se está amarrado a un software. Esto deviene en una conexión profunda entre la pieza y el artista. El óleo es un tipo de pintura que se comenzó a utilizar en Asia desde hace más de 10 siglos. En Occidente comenzó a ganar popularidad a partir de la Edad Media, pero fue durante el Renacimiento que se vio su auge. Los pigmentos se mezclan en una base aceitosa, lo cual impide que la pintura se seque rápidamente. Esta característica de secado lento, que puede durar años, ofrece a los artistas la posibilidad de revisar, corregir y regresar a sus obras durante largos periodos de tiempo. Por otra parte, el píxel es la unidad más pequeña que compone una imagen digital. El píxel está conformado mínimo por 8 bits, o sea, un byte, y entre más información contenga, más bytes, mayor profundidad de color tendrá la imagen. Es decir, que a mayor cantidad de píxeles, mayor calidad tendrán las imágenes. Por definición, todas las imágenes digitales están compuestas por sucesiones de píxeles, casi que de la misma manera en que una pintura está compuesta por sucesiones de trazos, líneas o manchas de pintura. Estas dos herramientas definen el resultado final de la obra. Evidentemente, el pincel antecede a la tableta digitalizadora y esta busca imitar al pincel. Ambos soportes tienen limitantes. Por ejemplo, en la pintura tradicional se necesita una mayor capacidad de resolución de problemas para poder corregir los errores que puedan ocurrir en una obra. La pintura digital depende directamente de un software, pero en este se encuentran herramientas que no podemos imaginar en un medio físico, como la opción de deshacer, el trabajar en capas, una paleta de colores infinita, todo en el mismo programa y de manera inmediata. La tableta digitalizadora es una herramienta que permite mayor precisión. Por eso, al usarla da mayor seguridad y control sobre la pieza en que se está trabajando, porque el trazo es más certero y la presión influye en su calidad, lo cual lo hace mucho más cómodo que trabajar con el mouse. Hoy existen diferentes tipos de tabletas y esferos digitales que van desde tabletas sencillas que traducen los trazos a la pantalla del computador hasta tabletas con pantallas integradas como la Wacom o los iPads que facilitan la creación y sobre todo la experiencia de la creación de una pieza digital. Para poder utilizar estos dispositivos se utilizan softwares como los de Adobe, en cuyo caso podría ser Photoshop, Illustrator, InDesign o en el caso de iPad, Procreate. El arte digital tiene, a su vez, muchas ventajas. En primer lugar, no se generan tantos desechos en cuanto a materiales. Además, permite tener un gran portafolio de obras que pueden ser muy distintas en un mismo dispositivo. Sus usos hoy día varían en un amplio rango de posibilidades, desde anuncios publicitarios, diseño gráfico, piezas interactivas, hasta videojuegos, cómics, activismo o películas animadas. La realidad es que en el siglo XXI el arte digital ofrece posibilidades infinitas en creación de mundos, inclusive la hibridación entre obras de arte que se comienzan con medios tradicionales como dibujos e ilustraciones, que luego son llevados a otros niveles a través de su digitalización, en donde se aplica el color, donde se mezclan técnicas y donde finalmente se crea una infinita cantidad de posibilidades que el arte digital nos ofrece, como siempre, en una sola pantalla.